Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Renacidos de Dios es el tema esta tarde. Renacidos de Dios. Vamos a considerar algunos textos, amén, para centralizar esta gran verdad. Dichoso el que ha renacido de Dios. Gloria al Señor. No hay bendición más grande que, amén, haber renacido de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios añada bendición a su pueblo a través de su palabra. Dígale, Señor, en este sábado, gloria a tu nombre doy, bendice a tu pueblo. Nombre poderoso de Jesús, a ti atribuimos, Padre bueno, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres precioso, porque tu diestra, Señor amado, aleluya, oh, no se conmueve. Oh, Dios mío, ahí está, Señor, tu gloria, tu poder y tu Espíritu Santo para darnos lo que, Señor amado, necesitamos. Y de acuerdo, Señor, a nuestras necesidades, ministras tú la gracia maravillosa de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Sea Dios glorificado, amados, renacidos de Dios. Vi la impuesta necesidad de traer, amén, esta preciosa tarde, este hermoso día que el Señor nos da. Amén, esta palabra que es básica, que es parte de la, amén, doctrina, que es parte de la teología, amén, que la Biblia nos presenta y amén, y se vuelve, hermanos queridos, impuesta la necesidad de considerar, amén, el tema de lo que son los renacidos de Dios. Vivimos en un mundo donde todo el mundo es cristiano. Vivimos en un mundo donde todo el mundo, amén, ama a Diosito. Vivimos en un mundo donde, gloria al nombre del Señor, profesantes todos somos, gloria al Señor, amén. Pero prácticamente hay características que distinguen, amén. Hay marcas que separan y que señalan a los hijos de Dios, amén, a los nacidos de nuevo, a los renacidos según el Espíritu del Señor. La palabra renacidos da la indicación de haber vuelto a nacer y nos conecta con el nuevo nacimiento. Es necesario que el hombre experimente dos nacimientos, ¿verdad? Uno que es el nacimiento biológico, que constata, amén, un acta de nacimiento que todos nosotros tenemos, que habla de dónde nacimos, en qué día nacimos, cuándo nacimos, a qué horas nacimos y quién llegó, ¿verdad?, a asentar esas partidas de nacimiento. Ese nacimiento es el nacimiento biológico. Pero la Biblia nos habla también del segundo nacimiento, y este nacimiento es el nacimiento espiritual, es el nacimiento de Dios. Es el nacimiento sobrenatural. Hay un nacimiento natural que es, ¿verdad?, el nacimiento biológico, y está el nacimiento, gloria al Señor, espiritual y sobrenatural, que viene a ser, amén, es ese nacimiento donde nos conecta con la regeneración. La regeneración
amén, es una indicación de la iglesia, cuando la iglesia como una mujer, de forma, verdad, metafórica, pare. Cuando la iglesia da a luz, ese alumbramiento, regenerar quiere decir alumbrar, regeneración quiere decir alumbramiento. Entonces, ese alumbramiento al que se refiere la palabra regeneración está conectado con la iglesia cuando alumbra, está en alumbramiento cuando da a luz. Y es necesario que la iglesia, ¿verdad?, dé a luz. Que la iglesia que la iglesia, gloria al nombre del Señor, esté en alumbramiento. Cuando la iglesia pare a alguien, por así llamarlo de forma metafórica, entonces hay un nuevo nacimiento. Entonces, le digo esto porque pueden haber, por ejemplo, en un culto, en una campaña, pueden pasar, gloria al Señor, vamos a decir 100 personas al altar para recibir a Cristo. Pero la pregunta es, ¿a cuántos realmente parió la iglesia en ese día? ¿Cuántos se identificaron con la regeneración? ¿Cuántos, gloria al nombre del Señor, fueron alumbrados, estuvieron en el alumbramiento de la iglesia cuando la iglesia tiene dolores de parto y da luz? Eso es regenerar. Nosotros hemos sido, gloria al Señor, regenerados. En Adán, escuche bien, se degeneró la raza humana. En Adán se degeneró el hombre. Pero en Cristo se ha regenerado el ser humano, y el que quiere regenerarse se regenera, porque Cristo es la respuesta, aleluya, para el pecador, el que limpia el pecado, el que salva, el que quebranta el poderío de las tinieblas, el que, gloria al nombre del Señor, te pone en libertad, el que te saca de las prisiones donde el diablo te tiene metido, el que te da, gloria al nombre del Señor, libertad eterna, porque el acta que nos era contraria, el acta que decía, gloria al Señor, lo que nosotros éramos en el pasado, eras un criminal, eras un mentiroso, eras un engañador, eras un degenerado, gloria al nombre del Señor. Entonces todas esas acusaciones que habían en el acta, el Señor Jesucristo las tomó, el Señor Jesucristo las agarró, subió a la cruz del Calvario y allá las clavó. Alabado sea el nombre del Señor, dándote libertad, una libertad, gloria al Señor, una libertad completa, una libertad absoluta. Y por eso bendecimos el nombre del Señor, porque de un estado de degeneración en Cristo Jesús venimos a un estado de regeneración, y entre la degeneración y la regeneración actúa la iglesia. La iglesia, alabado sea el Señor, habiendo sido fecundada por el Espíritu de Dios, te hizo nacer de nuevo, si eres, gloria al Señor, renacido. Fíjese que obviamente tenemos dos fechas de nacimiento, una fecha biológica y una fecha espiritual. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, verso 1. Oiga lo que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, verso 2, os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Dios prácticamente le dice a Israel: para ti, Israel, como nación, como pueblo conectado conmigo, la liberación, salir de Egipto, que es tipo del mundo, para ti significa principio de meses. Israel funciona con dos calendarios, uno cívico y el otro religioso, el otro que está conectado con Dios.
Porque Dios les dijo ahí, les dijo, será para ustedes hoy principio de meses. O sea, la cuenta empieza en cero a partir de hoy, les dice. Y oiga, Éxodo capítulo 12, lo que dice al principio del capítulo 12 de Éxodo, en la mayor parte de la Biblia, estoy segurísimo que en la suya lo dice también, dice la Pascua, todo empieza con Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Ahí nació Israel de nuevo. Ahí nació Israel, aleluya, con una identidad ya comenzando a partir con el Dios, aleluya, que iba a manifestar su gloria en la trayectoria de su caminar a partir, aleluya, de ese momento en el desierto a establecerlos en la tierra prometida, la Canaán, donde Dios, aleluya, los hizo morar y luego les dio reyes, alabado sea el Señor. Antes les dio jueces y hasta el día de hoy ellos siguen eso bajo un calendario espiritual donde Dios los marcó, y los marcó por medio de Cristo, el símbolo, el Cordero. Del verso 3 para adelante les habla de que se reúnan en las casas y se coman el Cordero. Y luego les sigue diciendo que pronto van a salir de ahí, pero los marca y les dice, principio de meses será para vosotros este día. Con el Cordero se comienza, les da a entender, se comienza todo. Y nosotros nacimos naturalmente en forma biológica, en una fecha de nacimiento. Gloria al Señor, por así decirlo. Yo nací un 10 de abril. Un 10 de abril. Nací biológicamente, naturalmente. Pero en el espíritu nací un 28 de enero. Un 28 de enero. El momento en que acepté a Jesucristo, no sé qué fecha usted aceptó a Jesucristo. Pero hay dos etapas en el hombre que nos identifican con dos nacimientos. Una, la etapa de la degeneración, el mundo, Egipto y toda la degeneración que existe en el mundo, porque el príncipe de las tinieblas es el que opera en los hijos de la desobediencia. Y está el nuevo nacimiento, donde ya entra Dios, donde ya entra el Cordero, donde ya entra a celebrar la Pascua, donde ya entra la celebración. Alabado sea el nombre del Señor, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que no podemos hablar del nuevo nacimiento sin considerar al apóstol Juan. Nadie, si usted ha estudiado un poquito la palabra del Señor, nadie habla del nuevo nacimiento como aborda el tema el apóstol Juan. La teología del nuevo nacimiento, quien la sostiene en la Biblia, es el apóstol Juan. Y si nosotros analizamos la teología del apóstol Juan, que es el hombre, el apóstol que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, el que siempre estuvo en el círculo íntimo, el que subió al monte de la transfiguración, y el único apóstol que estuvo, gloria al Señor, en el momento del Calvario, fue el apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan, hay que escuchar lo que nos dice. Obviamente toda la palabra es inspirada por Dios, y toda la palabra, pero en cuanto al tema del nuevo nacimiento, el apóstol Juan es el instrumento que Dios utilizó para dejarnos de relieve, para dejarnos claro lo que es el nuevo nacimiento. Y en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, de partida, nosotros encontramos a un hombre natural que tenía un nacimiento biológico natural, pero que le faltaba el nacimiento espiritual. Y las cosas del espíritu no se pueden entender si no hay un nacimiento, aleluya, en Dios.
Porque el nacimiento que se trasmonta, gloria al Señor, o te traslada, te trasciende a lo sobrenatural, porque es sobrenatural, es el nacimiento espiritual. Y por eso es que se vuelve impuesta necesidad y de suprema importancia. El nacimiento espiritual. Por eso es que Pedro nos dice en el verso que leímos, renacidos. O sea, se nace biológicamente, pero hay que volver a nacer espiritualmente. Y al segundo nacimiento viene a caer en categoría de renacidos. Es necesario volver a nacer espiritualmente después que biológicamente naciste o nacimos. Gloria al Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Importantísimo el verso 3. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es carne. Lo que es espíritu. Los dos nacimientos. Un nacimiento conectado con la carne y un nacimiento conectado con la otra identidad, la identidad espiritual, la naturaleza espiritual. Gloria al nombre del Señor. Verso 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Oiga esto importante: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y solo escucha su sonido, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así son los nacidos del Espíritu, los nacidos de Dios, los renacidos según la palabra. Ya no se dominan ellos, ya no se rigen ellos, ya no se gobiernan ellos. Ya entregaron su señorío y aceptaron el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía: todo mundo profesa cristianismo, pero no todo el mundo es cristiano en esencia y en verdad. ¿Por qué? Porque hay un nacimiento que es el más importante. El espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y le voy a hablar de las características de los nacidos del Señor, los nacidos de Dios, porque por las características Juan nos los pone de manifiesto. Y no lo voy a dar, como lo he dicho en otras ocasiones, para que usted esté juzgando quién es nacido de Dios y quién no es nacido de Dios, quién es trigo o quién es cizaña. Porque el Señor le dijo a los discípulos: cuidado con cortar la cizaña, porque al cortar la cizaña puedes cortar también el trigo. No es según tu criterio. La balanza, gloria al Señor, que verdaderamente funciona es la que está en la mano del juez justo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justificó. Él es el juez de toda la tierra. A nadie ha puesto el Señor por juez entre hermanos y hermanos. Gloria al Señor, dentro de la comunidad. Nadie puede decir: yo soy salvo, yo soy santo, y el otro es inmundo y el otro es profano.
porque en evidencia real quien conoce los corazones se llama Dios, se llama nuestro Señor Jesucristo. Así es que vaya abandonando su posición de juez, porque Dios no lo puso como juez a usted, ni a su hermano, ni a nadie. Dios nos puso, gloria al Señor, como criaturas de Él, nacidas, amén, para servirle y para darle gloria y honra. Pero yo sí lo voy a dar, de acuerdo a como la Biblia y el apóstol Juan nos lo da, para que usted verifique no la condición de los demás, sino su propia condición. Ahí sí, mídase a la altura de lo que la Biblia dice en cuanto a usted se refiere. Ahí sí, porque la Biblia es el espejo, no para que usted se la señale a los demás y usted muestre las faltas a los demás, no, sino para que usted vea en ella, en ese espejo, sus propios defectos. Y tome en consideración enmiendas que tiene que hacer, porque la Biblia, el espejo de Dios, le dice que está manchado en algún lado y que necesita lavarse y que necesita purificarse y que necesita santificarse. Para eso es la palabra del Señor, para que nosotros nos examinemos con ella, para que nosotros lleguemos a la palabra y podamos decir de verdad que yo necesito un nuevo nacimiento. De verdad que yo necesito conexión con lo sobrenatural. Vamos a considerar estas características, que por lo menos son 5. Y la primera nos la pone el apóstol Juan en Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Oiga lo que dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, dice, de Dios. ¿Quién es el nacido de Dios? El que pone a Cristo como el fundamento de su vida. Todo parte con nuestro Señor Jesucristo, como todo partió con el pueblo de Israel, con el Cordero, la Pascua. Y así como ellos fueron marcados por la Pascua, por el Cordero, en los hogares, en las casas, en las tiendas donde se encontraban, así nosotros en el nacimiento espiritual, en el renacimiento para su gloria y para su honra, todo parte con Cristo. No me diga usted que usted es renacido del Señor y usted adora a otras deidades y tiene otros objetos a los que apuntan su fe. Porque aquí se quita todo lo que tiene que ver con Egipto, con el mundo y con la degeneración. Incluso la falsa adoración, ¿verdad? Que está todo degenerado. Y se establece aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que tomó mi lugar, aquel que me sustituyó, aquel que fue mi sustituto, aquel que teniendo yo que morir porque yo era pecador, Él tomó mi lugar no siendo pecador. Jehová cargó el pecado de todos nosotros y por cuya herida nosotros fuimos curados. El Padre cargó todo el pecado. Todo el pecado. Por eso es que ese pecado Él lo empezó a sentir desde Getsemaní. Y por eso es que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que caían. Porque todo lo que es, gloria al nombre del Señor, las enfermedades, las dolencias, la culpabilidad, no de un ser humano, sino del mundo entero, alabado sea el nombre del Señor, los que habían estado, los que estaban y los que estarían en este mundo. Él llevaba la carga, Jehová cargó en Él y cargado por ese pecado, fue que enfrentó una circunstancia difícil en la que se inclinó a decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Padre, dijo, sino que sea como tú quieres.
como es la voluntad tuya. Someto mi voluntad a la tuya, Padre. Entonces todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces la fe comienza con Jesús. Cree, ahí está la palabra cree, creer. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu, sin contacto humano, María, por el Espíritu, engendró a Jesús en condición de engendrado, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo, mediante su muerte, la facultad de ahora engendrarnos a nosotros. Así que nosotros somos engendrados, no por simiente incorruptible, ya vamos a ver, o por simiente corruptible. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 1:11, volvemos a Juan, hasta el verso 13. Oiga lo que dice. A lo suyo vino, dice el apóstol Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad humana, por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad divina, voluntad suprema, voluntad de Dios, sino de Dios, dice. No hemos sido engendrados por simiente corruptible cuando se trata del segundo nacimiento, el espiritual. Porque el segundo nacimiento, el espiritual, te trasciende a lo sobrenatural. Te conecta con Dios, te conecta con el Cordero. A partir de que tuviste ese encuentro con Jesús. A partir de el momento en que entregaste tu corazón y arrepentido de verdad, rendiste tu vida al Cristo de la gloria. Entonces es un engendramiento espiritual y divino. No hemos sido engendrados por carne ni por sangre cuando hablamos del segundo nacimiento. Sí hemos sido engendrados por sangre y por carne y por voluntad de varón cuando se trata del nacimiento biológico, que nos conectó con la degeneración. Porque repito, en Adán fue el hombre degenerado, pero en Cristo el hombre fue regenerado. El hombre vino a aparecer dentro de un reino donde existe la paz, la bendición, la libertad, el gozo en el espíritu, donde puedes ver de lejos y claramente, porque no estás como este hombre llamado Nicodemo, que él había nacido biológicamente. Él enseñaba la ley, él era un maestro de la ley, él era un hombre que conocía. Sabemos que has venido, eres un maestro, eres un gloria al Señor Raboni, y lo acepta. Llega de noche, pero ¿qué sucede? Lo confronta Jesús con la teología del nuevo nacimiento y le dice: ni tan siquiera puedes ver el reino de Dios, ni tan siquiera lo puedes ver, ni tan siquiera puedes observarlo, mirarlo, sin la condición de nacer de nuevo, nacer del Espíritu.
nacer del agua. Nacer, porque lo que es nacido de la carne, le dice, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, el segundo nacimiento, espíritu es. Y eso es lo lindo del segundo nacimiento, que te trasciende a lo sobrenatural. Porque te pone sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, como a la diestra de su Padre se encuentra Él. Esos son privilegios dados a aquellos, gloria al nombre del Señor, que creen. ¿Quién, amén, es nacido de Dios? El que cree en nuestro Señor Jesucristo y ama a nuestro Señor Jesucristo. No solamente que cree, al que ama a aquel que nos engendró, porque Él fue engendrado por el Espíritu en María. Entonces el que fue engendrado ahora engendra. Y aquel que engendra, que es Cristo, y que nos ha engendrado a nosotros, debemos de creer en Él para identificarnos como nacidos de Dios y amarlo sobre todas las cosas. Si tú tienes a Cristo como el autor y consumador de tu fe, si tú tienes a Cristo como aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable, y tú lo amas sobre todas las cosas, ese es un rastro de que tú eres nacido de nuevo. Pero si tu fe no está clara, si tu fe está en arena movediza, si tu fe no está en el fundamento inconmovible de los siglos, si tu fe está profanada, si tu fe está mezclada, gloria al Señor, porque Cristo viene a aparecer entre tantos dioses que existen. Entonces, discúlpame que te lo diga, pero tú no has nacido de nuevo. A partir de la primera característica. Número 2. El nacido de Dios, oiga, no hace injusticia. Primera de Juan 2:29. Si sabéis, dice el apóstol Juan, que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es nacido de Dios según Primera de Juan 2:29? El que está en calidad de justo. Por eso que la Biblia dice que Él, si a alguien oye, es al justo. Por eso es que dice la palabra del Señor, que es la oración del justo la que viene a ser eficaz. Porque con los no nacidos de nuevo el Señor no cuenta, porque no hay espíritu en ellos, no hay identidad. ¿Tendrás identidad en una congregación? ¿Tendrás una membresía? ¿Estarás en eminencia de pronto? Eminencia eclesiástica incluso. ¿Podrás ser parte de la gran comisión como Judas? Pero lo que pasó entre Judas y los otros 11 es precisamente esto. Judas no nació de nuevo. Por eso se encontraba en la trayectoria del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sustrayendo de los fondos. Por eso es que prácticamente Judas dio para hacer lo que hizo, porque no se midió con la justicia de Dios, no se categorizó como un justo. Y es por eso que la justicia viene a ser una remarca que señala a los nacidos de Dios, a los que han renacido para su gloria y para su honra.
Y aquí le voy a decir algo. Mateo 26, 24. Oiga lo que dice. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oiga lo que le voy a decir y lo que yo entiendo. Si para hacer injusticia biológicamente se nació y no vas a nacer de nuevo o vas a ignorar el nuevo nacimiento, el nacimiento sobrenatural y espiritual, y no vas a nacer para Dios, es mejor no haber nacido. Es mejor, y escúchalo, es mejor no haber nacido biológicamente si biológicamente naciste para hacer injusticia. Naciste para ser un rebelde. Naciste para resistir la gracia, la gloria del Señor y el Espíritu de Dios. Es mejor no haber nacido que nacer para hacer injusticia. Nacer para ser un hombre malo, una mujer mala. Es mejor no haber nacido biológicamente. Lo bienaventurado y lo hermoso es haber nacido biológicamente, pero nacer de nuevo, donde todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Te conectas con el nuevo odre, te conectas con el nuevo vino, te conectas con la nueva Jerusalén, te conectas con el nuevo mandamiento, aleluya, te conectas con el nuevo pacto, te conectas con un nombre nuevo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas para el que pasa de la degeneración a la regeneración mediante el alumbramiento. Alabado sea el nombre del Señor, porque en el alumbramiento, vamos a ver más adelante, es donde la simiente santa entró dentro de nuestras vidas y ya no somos ni podemos ser lo que éramos antes. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre damos gloria. Mejor le es no haber nacido biológicamente si naciste para perderte, para rechazar a Jesucristo, para rechazar la gracia, para seguir en el camino de maldad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final ciertamente son caminos de muerte. Y en esa senda, en esos caminos, anda el ser humano. Ese es el mayor mal, que Jesús, la luz del mundo, vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mejor es no haber nacido que haber nacido y rechazar la salvación en Cristo Jesús y darle la espalda a Jesús y salir de un culto donde se te hizo el llamado como entraste o peor. Es mejor, dijo Jesús a Judas, que se identifica con la injusticia, a Judas que no nació de nuevo, a Judas que no fue regenerado, a Judas que se mantuvo en Egipto con la degeneración. Mejor le es no haber nacido, dijo Jesús. Oiga esto, Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es que el que nace biológicamente se queda carnal y puede trascender a hombre natural, pero no es espiritual nunca. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu,
así también ahora. ¿Quién es el que persigue al hombre espiritual? El carnal. Porque existen las persecuciones, porque hay un montón de mujeres y hombres naturales y carnales que les hace falta experimentar el nuevo nacimiento, pero que tienen puestos eclesiásticos, pero que tienen hasta supuestamente ministerios, pero que muchos de ellos son pastores y no han nacido de nuevo, para su sorpresa. Muchos evangelistas no han nacido de nuevo. Muchos que profetizan no han nacido de nuevo. Muchos que enseñan como Nicodemo. Nicodemo enseñaba, conocía la ley. El diablo tiene dos cosas: tiene fe y tiene conocimiento. Igual que muchos cristianos. El diablo cree, dice la Biblia, y cuando cree tiembla, porque sabe que el infierno le espera. El diablo conoce porque de allá fue expulsado, y nadie conoce más las cosas de Dios que el diablo. Entonces el conocimiento viene a sobrar. Nicodemo tenía más que lo que tú tienes y lo que yo tengo y lo que los teólogos aquí tienen. El creer, solamente por creer, una fe fingida, cualquiera la manifiesta, porque existe la fe fingida. Pero la fe fingida cae y el conocimiento superficial cae con el nuevo nacimiento, porque el nacimiento es el que te da a ti el alumbramiento. Sí, es como que te conecten todas las luces apagadas dentro de ti, y entonces ves a través de la luz del Espíritu de Dios. Puedes ver lo que se mueve en lo espiritual y discernir e instruir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tienes algo que no tiene Nicodemo, que tiene conocimiento y creencia. No es lo mismo creencia que fe. Tú tienes la simiente santa metida por dentro. Lo único que sabías era echar las redes. Eras un diestro en la mar. Trabajabas para tu hogar, para tu familia, en eso. No importa. El otro era un cobrador de publicanos. Gloria al nombre del Señor. Mateo, un publicano, cobrador de impuestos. Pero experimentaron esto que estamos hablando. Amar a Jesús. No hay cosa más hermosa que amar a Jesús. No hay cosa más hermosa que creer en Jesús. No hay cosa más hermosa que la simiente del Señor esté dentro de ti, porque la simiente del Señor no te permite ser injusto. La simiente de Dios dentro no te permite ser injusto. Y si por atrevido fuiste injusto, empieza el Espíritu, la simiente santa, a redarguirte hasta que vienes arrepentimiento, porque tienes la simiente santa. Esa es la gran diferencia. Mejor no haber nacido que nacer para irse al infierno, pues. Y no importa lo bueno que seas, porque aquel joven era bueno y guardaba los mandamientos. No importa. Aquí se trata de si rechazas a Jesús o lo aceptas. No es el ser bueno que te lleva al cielo, o el ser malo que te lleva al infierno. Al infierno te lleva el rechazar la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y al Cristo de esa gracia. Rechazar a Jesús te descalifica del cielo, y eso es de mencionarlo. Alabado sea el Señor, de partida. Número 3, el nacido de Dios. Oiga, 1 de Juan 3:9. No practica el pecado. Todo aquel, dice Juan, que es nacido de Dios. Hoy nos quedamos con Juan, hermanos.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga esto, ¿por qué? La misma causa por la cual no es injusto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el pecado es injusticia. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El nacido de Dios no practica el pecado, aunque peca, aunque puede ser seducido mediante la tentación y caer en las garras del pecado. David sucedió eso. Pero ¿qué es lo que pasa? El nacido de Dios puede, como dijimos, pecar, pero no practica el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pecas, puede hacer que el nacido de Dios peque, se encuentre bajo las garras del pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? La simiente santa empieza ¿a qué? A redarguirlo. La simiente santa empieza a redarguir de arrepentimiento. Empieza a trabajarlo por dentro. Le invade la conciencia. No lo deja tranquilo. ¿Hasta qué? Hasta que llega a postrarse delante del Señor, como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque sabe que pecó. Pero si peca y peca y vuelve a pecar y peca y peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar, a eso se le llama práctica de pecado. Y la práctica de pecado es lo que te lleva prácticamente a las adicciones, porque un acto repetitivamente es lo que te lleva a la adicción. Y la adicción crea cadenas, ligaduras, y ya no puedes. ¿Por qué? Porque te encontraste practicando el pecado. ¿Quién practica el pecado? El que no ha nacido de Dios. Porque el que es nacido de Dios, la simiente santa que permanece en él, dice, gloria al Señor, no lo mantiene en el estado de pecado. Lo redarguye para que salga. Y lo vuelve a reafirmar, este punto lo vuelve a reafirmar el apóstol Juan en 1 de Juan 5:18. Oiga lo que dice, 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, y vuelve a decir, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Cristo te guarda. Y el maligno no le toca. Dios no permite que el maligno te toque, aunque caíste, aunque experimentaste el pecado, aunque pecaste. No te deja la simiente santa mantenerte en la práctica de ese pecado. No te toca. El que fue engendrado, nuestro Señor Jesucristo, te libra. El que fue engendrado, nuestro Señor Jesucristo, te guarda. El que fue engendrado, nuestro Señor Jesucristo, te reclama. El que fue engendrado, nuestro Señor Jesucristo, le dice al diablo, diablo, guarda tu distancia, porque esa mujer, ese hombre, alabado sea el nombre del Señor, es propiedad privada. Y tiene propietario, tiene gobernador. Soy yo, alabado sea el nombre del Señor. El que fue engendrado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, engendrado por el Espíritu, nos guarda para que el diablo no nos toque, dice. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire la bendición de haber nacido de nuevo. Porque los nacidos de nuevo son los que el Señor Jesucristo reclama.
Porque los nacidos de nuevo son los que están en categoría de hijos. Allá habrá un montón a los que el Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, malditos, que no os conozco. Pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanaron los enfermos cuando nosotros ministrábamos. Y el Señor les dirá: a mi izquierda, porque a mi derecha no tienen derecho de ustedes participar. No nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Se mantuvieron como Judas. El nuevo nacimiento es la remarca que viene a ser la diferencia. Y el nuevo nacimiento viene a ser impuesta necesidad para el ser humano. El cuarto punto: el nacido de Dios, oiga esto, ama. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y no solamente es nacido de Dios, conoce al Dios al que ama. El amor y el conocimiento van juntos. No puedes amar a un desconocido, necesitas conocerlo. ¿Ya? Entonces, si conoces quién es Dios, entonces le amas. Entre más te conozco, más te amo. Entre más te conozco y quiero saber de ti, más aumenta el nivel de amor. Porque descubro que tú eres el todo. Porque descubro de que todo tiene conexión contigo. Porque descubro que ni la hoja, ni la mínima hoja de los árboles se mueve si no es tu voluntad. Porque descubro que aún mis cabellos, aparte de estar contados por ti, tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Entonces terminas enamorado. Terminas amándole más. Porque el amor es la marca del discipulado. Porque el amor es la ley real de la que nos habla Santiago. Porque el amor es el nuevo mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es parecido a este, dice: amarás a tu prójimo en similitud como te amas tú a ti mismo. La marca del amor, que es paciente, es generoso, es sufrido, todo lo cree, todo lo espera. La ciencia dejará de ser, la profecía dejará de ser, los milagros dejarán de ser, el trabajo eclesiástico dejará de ser. Una virtud es la que trasciende. Permanece la fe, permanece la esperanza, permanece el amor. Pero el mayor de todos, dice Pablo, es el amor. Contra el amor no hay ley. El amor es el camino nuevo. El amor se envuelve, si lo envolvemos en una persona, viene a ser Jesucristo, el varón del que habla Salmos 1, que no anduvo en consejo de malos, y se sentó en silla de escarnecedores. En la ley de Jehová estuvo su corazón y su mente. Fue como árbol plantado junto a las corrientes. Junto a las aguas echó sus raíces. Y en el tiempo
en el tiempo difícil, cuando llegó la dificultad, se mantuvo firme, se mantuvo verde. El amor no deja de ser. Deja de ser la ciencia. Dejará de ser el trabajo. Dejará de ser, gloria al nombre del Señor, los dones dejarán de ser. Los ministerios dejarán de ser. Van a caducar todas las cosas, excepto el amor. Por eso que viene a ser una característica del nacido de Dios. Nacido de Dios. El que es nacido de Dios no tiene dificultad para pedir perdón. Porque el amor, Cristo Jesús, que es la esencia del amor, Dios es amor. Y en la medida que tenemos amor, tenemos a Dios, o Dios está excluido de nuestras vidas. Porque si con alguna característica, con alguna virtud Dios se identifica como esencia, es con el amor. Dios es amor. Entonces, cuando yo perdono, no soy yo perdonando, es Dios perdonando. Y cuando yo perdono, no perdono con mi amor personal, sino que perdono con el amor de Dios. Y cuando yo pido perdón no con el amor humano, el amor filial, sino que pido perdón con el amor de Dios. Y no se me hace difícil. No se te hace difícil cuando has nacido de nuevo. Pero cuando no has nacido de nuevo, yo no pido perdón. Y entonces empezamos a buscar culpables para justificar nuestra mala conducta delante de Dios. ¿Por qué? Porque hace falta la ley suprema que rija nuestras vidas, que gobierne nuestro corazón, que gobierne todo nuestro ser integral. El amor, el amarse, el amar al prójimo. No, el levita hacía alardes y el sacerdote también en la sinagoga de ser la expresión del amor en la administración eclesiástica que efectuaban. Pero fue puesta a prueba aquellas confesiones que de pronto en las sinagogas hacían. Fue puesto a prueba su amor. El Señor los pone frente a un hombre que fue herido entre Jerusalén y Jericó. Ninguno de ellos se inclinó a la ayuda hacia aquel hombre necesitado que estaba herido y que estaba sangrando. Pasó el sacerdote y lo vio de lejos, se hizo el inconsciente. Pasó el levita, lo vio de lejos, se hizo el inconsciente. Pero allá venía uno subido en una cabalgadura. No era levita, no tenía puestos eclesiásticos, ni tan siquiera era judío. No estaba conectado con el pacto mientras aquellos hacían alardes. Nosotros somos de nuestro padre Abraham hijos, decían. Pero aquel extraño, aquel que no era, gloria al Señor, del pacto, se bajó de la cabalgadura, utilizó su aceite, utilizó su vino, desinfectó con el vino la herida, ungió la herida, vendó la herida, usó su fuerza, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo trasladó y estando allá le dijo: cuídamelo, yo te voy a pagar si los gastos van más allá de los requeridos, pero no me le vayas a negar la debida atención, ni el debido cuidado, ni la debida medicina que él necesita. Hizo lo que podía y lo conectó para que otros hiciesen aquello que él no podía. Y usó su dinero para que eso fuese realizado y llevado a cabo. Porque aunque no era del pacto, aunque no era levita, aunque no era sacerdote,
aunque no tenía una posición eclesiástica ni religiosa, a él lo movía el amor. A él lo movía el amor. ¿A cuál de los tres justifica la palabra del Señor? Como el que hizo lo correcto, como el que lo movió el amor, como el que se identificó con la necesidad del otro, sintió que tenía un deber, no podía dejar a ese hombre tirado. El amor no lo dejaba. Mientras los otros tenían posición, pero no tenía amor. Jonás tenía posición profética, pero tenía carencia de amor. Por eso se sentó debajo de una calabacera, allá en el desierto, a esperar que los juicios de Dios cayesen. Porque los ninivitas eran merecedores del juicio de Dios en el criterio del profeta. Tenía el don de profecía, pero no tenía el fruto del amor. Y aquí no valen los dones. Aquí las características es el amor. El amor de Dios. Y termino con esta. El nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué es lo que dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Donde quiera que estés, el mundo es vencido. Desafortunadamente, hay muchos cristianos vencidos por el mundo. Hay muchos cristianos de rodillas ante el mundo. Sí, esos son los cristianos parecidos a la mujer de Lot. Sí, esos son los cristianos que poniendo la mano en el arado miran hacia atrás. Sí, esos son los cristianos, gloria al nombre del Señor, que han sido golpeados por el mundo en vez de ellos golpear al mundo. Y últimamente yo he leído artículos donde plasman las estadísticas de que en el tiempo de la pandemia, en este tiempo de 100 cuarentena, porque ya no es cuarentena, es 100 cuarentena, son más de 140 días. Los cristianos han bajado la guardia, dicen que los cristianos han perdido la fe, que los cristianos están debilitados, que los cristianos están pidiendo misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. He leído muchos artículos en esa dirección. Le voy a decir algo, o le voy a leer, o le voy a repetir lo que ya le leí. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios no es afectado por el mundo. Por el contrario, desde su plataforma imparte luz. Desde su plataforma, donde se encuentra, imparte vida. Oiga lo que le dice el apóstol Juan. Eso no lo vamos a ver en la pantalla. Pero oiga lo que le dice a los jóvenes. A vosotros os escribo, jóvenes. Estos jóvenes eran nacidos de nuevo. Ahí voy. Estos jóvenes eran nacidos de nuevo. A vosotros os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Uno peor que al mundo. Si vences al maligno, que es peor que el mundo es pan comido. El mundo está segregado. El mundo pierde los efectos. Porque has vencido, joven, has vencido, iglesia, has vencido, mujer de fe,
vencido al maligno. A vosotros os escribo, jóvenes, porque la palabra del Señor, le dice, permanece en vosotros. A vosotros os escribo, jóvenes, porque al ver vencido al maligno y al permanecer la palabra del Señor en vosotros, os escribo porque soy fuertes, le dice. Si has vencido al maligno y has vencido al mundo, y la palabra del Señor permanece, y es tu arma como en Cristo allá en el desierto, es tu arma de defensa, entonces tú eres un fuerte. Entonces no me vengas que una cuarentena ya te debilitó. Entonces no me vengas con el cuentito de que 120 días ya estás hecho un cristiano de cera que te derrites. Más bien pon la equivalencia si has nacido de nuevo o no. Más bien mídete con las características con las que se identifica de acuerdo a la teología de Juan, no la mía, la de Juan, con las que se mide el renacido de Dios, el que ha nacido de nuevo. Y en primera de Juan 2:15 nos menciona el punto, el mismo apóstol que nos dice, es que el que es nacido de Dios vence al mundo. Así de sencillo, punto. No estás venciendo al mundo, estás seducido por el mundo, estás impactado por el mundo, estás siguiendo al mundo, estás con el mundo en el corazón. Discúlpame, pero entonces el cristianismo está lejos de ti. Tú eres uno más del montón, tú eres una congregación, pero no eres ni discípulo ni eres nacido de nuevo. A partir de, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga eso, el amor del Padre no está en los que no han nacido de nuevo. Por eso no tienen la capacidad de amar. Y cuando dicen que aman, es un amor fingido el que presentan. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde provienen? Proviene del mundo. Deseo de los ojos, vanagloria de la vida, deseos de la carne, ¿de dónde provienen? Provienen del mundo. No está venciendo al mundo. Y el mundo pasa, dice el verso 17, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, oiga eso, el que ha nacido de nuevo, permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué permanece para siempre? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y si la simiente de Dios permanece en él, él permanece. Él permanece. Más que un COVID, son las plagas que la Biblia predice para esta tierra. Más que una pequeña prueba, esta es una pequeña prueba comparada, amados, a lo que ha de venir. Y la iglesia debe de saberlo y lo sabemos. ¿Por qué entonces vamos a doblar nuestras rodillas delante del mundo? ¿Por qué vamos entonces a perder fuerza? Si precisamente este tiempo ha sido propicio para que tu fe se pula, para que tu reflexión te ponga en el centro de la voluntad de Dios, que estamos en los tiempos finales y donde el tiempo nos lleva a una cuenta regresiva. No es un día más, es un día menos. Y es ahora donde todo tu armamento espiritual tienes que sacarlo y utilizarlo. Los nacidos de nuevo son los que tienen, y no solamente tienen, sino los que saben usar las armas espirituales.
Porque las armas espirituales nunca van a estar en un hombre carnal. Las armas espirituales, las armas de la luz, la armadura de Dios siempre va a estar en los renacidos. Nacidos biológicamente, pero renacidos para su gloria, para su reino, para su patria, para su propósito, para su honra, para su gloria. ¿Quiénes son los que van a ser usados con poder y gloria después de su convertimiento a nuestro Señor Jesucristo? No convencimiento, Nicodemo estaba convencido, pero no estaba convertido. El convertimiento lo da la regeneración. Tiene que haber un alumbramiento. Entonces las armas espirituales tienen que estar operantes en las manos de los que han nacido de nuevo. Así que levántate. Identifícate delante de Dios porque Él te conoce. Y si no has experimentado un nuevo nacimiento, es el tiempo de identificarte con Él. Es el tiempo de decirle: Señor, mejor me hubiera sido a mí no haber nacido, que haber nacido biológicamente y perderme, e irme a un lugar de perdición, como sucedió con el hijo de la perdición. Yo no nací para ser injusto. Yo no nací para estar de rodillas ante el mundo. Yo no nací para estar con pavor, con temor, a causa de. Yo nací para estar en victoria. Yo nací para estar conectado con lo sobrenatural. Puede haber crisis en el mundo, el cielo no está en crisis. Lapsos como estos nos dan el espacio para afilar nuestras herramientas para el servicio. Para pulir nuestros utensilios como sacerdotes en el servicio para Dios. Para ponerle más luz a nuestras vestimentas. Para limpiarnos más a fin de ser más eficientes. A dejar lo ficticio. Renuévate en fe y dile: Señor, un renacido de Dios. Alguien que fue engendrado por aquel que por el Espíritu en María fue engendrado. Aquel que me metió la simiente santa. Y si no tiene la simiente santa, dile: Señor, yo quiero la simiente santa. Yo quiero lo sobrenatural. Yo quiero sentir, porque es lo único que me va a llevar a la liberación total. Hay cosas que pueden ser rehabilitadas aún si se te estimula la voluntad, y eso es lo que sucede en los centros de rehabilitación. Los que trabajan en los centros de rehabilitación lo que hacen es estimular la voluntad, porque Dios dejó ese potencial en el hombre. Y con la voluntad activa, con un propósito, logran rehabilitarse, dejar el alcohol, dejar ciertos vicios. Pero nada funciona mejor que la simiente de Dios adentro. Es que la simiente de Dios te arranca todo. No solamente te arranca el pecado, sino te arranca el deseo a pecar. Es que la simiente de Dios no te deja quieto. Es que la simiente de Dios es lo que necesita el ser humano. Y ahí no hay ley. A su nombre damos gloria, porque Dios hace las cosas perfectas y Él sabe de que el ser humano es incapaz y que no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Que la mayor gracia divina es esa simiente santa. Esa simiente santa tienes que decirle: Señor, yo la quiero dentro de mí. Si no la tienes, y si no la tienes porque no conoces a Jesús y has escuchado esta palabra, para nadie más que para ti era esta palabra. Para que tú logres en esta hora
pasar de la degeneración a la regeneración en Cristo Jesús. Y no solamente seas un nacido, sino seas un renacido. Y el que te pone en categoría de renacido es nuestro Señor Jesucristo mediante el nuevo nacimiento. ¿Cómo hago? Sencillo, ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi alma y mi corazón. Tu naturaleza, esa simiente santa, esa simiente incorruptible, esa simiente divina, es la que me ayudará, Señor. Entra en mi corazón, establece tu reino, te entrego mi voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida, y a partir de hoy, Señor, mediante la fe y el amor que te tengo, me declaro salvo para amarte más, para servirte en espíritu y en verdad. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo, el engendrado, que tuvo en calidad de engendrado por el Espíritu, el único que tuvo la capacidad de poder engendrarnos a nosotros. Ramas, Señor amado, secas y cortadas, éramos nosotros. Y esas ramas fueron puestas en el olivo verde en contra de la misma naturaleza. Eso es milagro, Señor. Eso solamente tú lo sabes hacer. Que esas ramas que fueron, Señor amado, aleluya, puestas en ese olivo verde, son las que están dando fruto, Padre poderoso, y tu propósito y deseo es que den más fruto y mucho fruto en abundancia. Guarda tu pueblo, guarda tu heredad, Jehová. Guarda, Jesús, los engendrados. Guarda, Dios, esa simiente operante dentro de cada uno de los hijos tuyos, para que tu pueblo pueda, Señor, ver más allá y por encima de lo ordinario, más allá y por encima de lo común, para que no podamos ver con nuestros ojos, sino con los tuyos, para que no podamos escuchar con nuestros oídos, sino con los oídos tuyos, y a través de los ojos tuyos y a través de los oídos tuyos podamos crecer, Señor, y estar apercibidos en cuanto al tiempo de tu visitación. Espíritu Santo y fuego nos hace falta, metidos en esa simiente santa, Señor, para poder con denuedo y con fervor predicar, enseñar, cantar, glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Libres del mundo, habiendo vencido al mundo, Padre poderoso, con el poder de tu palabra, como lo hiciste tú en el desierto, Señor Jesús. Con toda la armadura tuya, Padre, declaramos a tu pueblo allá en los hogares, y con toda bendición espiritual, benditos nos declaramos con la bendición que espiritualmente tú nos has dado. Por medio de esa simiente en nosotros podemos, por el Espíritu, decir en tardes como estas: Abba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Bendiga a Dios, amados, sus vidas allá en sus casas, sus familias. Mañana estaremos a las 11 de la mañana glorificando al Señor y dándole alabanza. El encuentro es para mañana. Amén. Estamos todos invitados. Que el Señor nos bendiga.